Como siempre, aclarar, ¿verdad? Que esta llamada, esta sesión está siendo videograbada, así que al momento de estar aquí presentes, ustedes me otorgan su permiso tácito de que pueda grabar la llamada con el propósito de que puedan ustedes reproducirla más tarde y puedan también beneficiarse los demás de esta sesión. Entonces, si no están de acuerdo con esta cláusula, simplemente hay que abandonar la sala. Déjenme, comparto la pantalla sobre lo que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy y nos pasamos a explicar la, la, la sesión. Tengo que compartir pantalla porque, por alguna razón, ¿sí se podrá compartir pantalla? Sí. ¿Por qué no? Denme un segundo. Sí. Ok. Listo. Compartir. Bueno, vamos a compartir la pantalla el día de hoy y pues empezamos a hablar acerca del módulo 1, que en este caso es Fundamentos de la Fe Cristiana, y la lección que vamos a compartir hoy es qué es la doctrina cristiana y por qué es importante. Entonces, ustedes tenían una tarea que era investigar 3 conceptos y bueno, pues espero yo que hayan investigado estos conceptos. El primero de ellos era doctrina. No sé quién de ustedes lo tenga ya ese concepto y me lo pueda compartir. Bueno, a ver, Marshall. Buenas noches, pues yo consulté algo así muy general y dice que doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas. Ok, muchas gracias, Marshall. Cristian, ¿tú qué encontraste? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Pues fue casi igual lo que dijo Marshall. Es el conjunto organizado de enseñanzas, creencias y principios que una comunidad de fe sostiene como verdaderos normativos. Ok, muy bien, vamos a ver. Bueno, vamos a escuchar a nuestro hermano Johnny a ver qué fue lo que él encontró. Claro que sí, profe. Un segundo. ¿Ahí me escucho? Sí. Bueno, pues simplemente doctrina es enseñanza, solo que busqué aquí en un diccionario bíblico, en primera de Timoteo 4:16, donde dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, ahora te lo comparto, pues dice nada más del griego didascalía, que quiere decir instrucción o enseñanza. Ok, muy bien. Pues ese es lo fundamental. Doctrina es simplemente una enseñanza que se comparte o una enseñanza que se da. Ya después nosotros podemos orientarla hacia algo particular, pero una doctrina es una enseñanza. Con eso quédense. Y vamos a ver por ahí, parece que está nuestro hermano Juan. ¿Qué sería doctrina fundamental? ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Supongo que se refiere a mí. Yo encontré lo que investigué que es una creencia esencial, un principio innegociable que sostiene un sistema, algo propiamente, supongo, a palabras mías, como que lo más importante, lo cual no puede ser quebrantado o violado, por así decirlo. Ok, perfecto, muy bien, Juan. Bueno, Juanito, no sé qué, es que esto va a quedar grabado. Entonces, hermano Juan, por el día de hoy. Y Sammy, ¿tú qué encontraste de enseñanza doctrinal o denominacional, perdón? Pues bueno, bueno, el concepto que tengo, pero es lo mismo que también lo que encontré aquí, es cuando la interpretación que se le da a cierta doctrina. O sea, es una enseñanza bíblica, pero se le da distintas interpretaciones de acuerdo a la denominación. Entonces, en cierta manera, es la forma particular en la que algún grupo específico pudiera llegar a entender o a practicar alguna de estas enseñanzas o doctrinas que pueden ser fundamentales o simplemente doctrinas generales, pero que para ellos, pues, su modo de interpretar es basado en su denominación o su grupo. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos 2 diferencias que vamos a tratar ahorita. ¿Cuáles son? Primero, lo que es la doctrina fundamental. Esta supone algo que nosotros no podemos cambiar, que no se puede mover. Ahorita vamos a explicarlo más claramente. Y por otro lado, tenemos nosotros la interpretación doctrinal.
Es algo que alguien entiende de una forma, o un grupo en particular entiende de una forma, pero pues que al final del día no necesariamente tiene que ser conforme a la escritura, o aún puede estar algo adecuado a la escritura, pero no es fundamental. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Es lo que vamos a estar viendo ahora mismo. Entonces, nosotros tenemos primeramente que preguntarnos si es posible amar a Dios sinceramente y aún así vivir sin saber o sin poder entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Aquí es donde surge el tema del agnosticismo, ¿verdad? Porque el agnóstico cree que en realidad nuestro Dios está tan lejos de nosotros que es difícil el poder entender o el poder, pues, saber qué es lo que realmente Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, en este sentido, el agnóstico dice, sí, Dios existe, pero pues no podemos nosotros entender o no podemos nosotros saber cuál es su voluntad. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos revela algo completamente diferente, de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, ahí nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, es una escritura que ya conocemos nosotros perfectamente, pero nos va a revelar el sentido original de esta pregunta. Dice así la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nos revela a nosotros este pasaje es precisamente que no, o sea, que Dios realmente no está alejado de nosotros, que no es tan grande o no es tan eh, distante a nosotros, sino que Él nos revela estas cosas a través del... Hay algunos que tratan de entrar, no sé si tienes que estarles autorizando, yo sé que va a ser una interrupción, pero no sé si hay posibilidad o si tienen que entrar a tiempo para avisarles a los que están escribiendo. A ver, déjame ver esa parte. No, sí, pues aquí están ya varios. Bueno, vamos a admitirles. Ok. Sí, entonces, retomando lo que estamos platicando nosotros, es que sí, en realidad Dios no está tan alejado de nosotros. Dios nos deja a nosotros su palabra y en ese sentido nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y 2 de Timoteo 3:17, por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. O sea, la palabra de nuestro Dios nos ayuda a comprender cuál es su voluntad. Dios sí tiene enseñanzas entonces para nosotros. Dios sí tiene una voluntad para nosotros y esa voluntad debe de ser aprendida. Y eso que Dios expresa para nosotros se convierte en lo que nosotros estamos considerando ahora como doctrina. Ahora, dentro de la doctrina, nosotros encontramos que es el conjunto de enseñanzas fundamentales de la Biblia sobre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la salvación, la iglesia y la vida cristiana. Ahí les va otra vez lo que es la doctrina cristiana. Es el conjunto de enseñanzas fundamentales, y ahorita vamos a definir qué es lo fundamental, de la Biblia sobre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la salvación, la iglesia y la vida cristiana. O sea, Dios tiene una voluntad para con el hombre y esa voluntad está revelada. ¿Dónde? En su palabra. En su palabra, perfectamente. Entonces, no es teoría abstracta, es una guía de vida y del servicio del creyente. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar una doctrina fundamental allí en 1 Corintios 15:17, para que vean que sí hay ejemplos de cosas que son fundamentales y que son inamovibles. Vamos a ver esta escritura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos, aún estáis en vuestros pecados. Fíjense lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, la resurrección es doctrina fundamental. ¿Qué pasa si yo niego la resurrección? Pregunto. A ver, Samito, ¿qué pasa si negamos la resurrección? Si abrimos un grupo religioso de pronto que diga,
la resurrección no se efectuó, ¿qué pasa? Pues dice que nuestra fe es vana. ¿Ok? Si nosotros quitamos el tema de la resurrección, simplemente no podemos nosotros acercarnos a Dios. Para que podamos nosotros tener entrada delante de nuestro Dios, la resurrección de Cristo necesita ser efectuada, porque si no hubo resurrección, entonces adivinen qué, nosotros tampoco vamos a resucitar. Entonces, la doctrina y doctrina fundamental como tal es todo aquello que nos habla sobre quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, cómo se obtiene la salvación, cómo es la iglesia y cómo es la vida cristiana. Ahora, dentro de la fe cristiana, nosotros vamos a encontrar dos cosas completamente opuestas. Por un lado, nosotros vamos a encontrar la doctrina fundamental, la doctrina que no puede ser movida, como este ejemplo que les di acerca de la resurrección, y lo que se consideran como interpretaciones denominacionales. Que ojo con esto, yo no voy a decir ahora mismo que la interpretación denominacional es correcta, pero tengo que entender que existe y tengo que abrir un espacio para ella. Ahorita vamos a hablar nosotros acerca de esto. Nosotros podemos encontrar, déjenme ver si puedo compartir la pantalla. Nosotros podemos encontrar que existen, pues, varias doctrinas fundamentales y voy a enumerar ahorita, pues, algunas, ¿verdad? No quiero decir que estas sean en su totalidad, pero voy a mencionar algunas que son muy importantes. ¿Cuáles son? La fe en Jesucristo, por ejemplo. Ahí nosotros tenemos la base en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Si nosotros no tenemos fe en Jesús, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, fe en Buda o tuviéramos fe en la Santa Muerte y quitáramos la fe en Jesucristo, como hacen, por ejemplo, algunos grupos religiosos que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la humanidad de Cristo, entonces, ¿qué pasó ahí? Pues simplemente ya no estamos creyendo en lo fundamental, en lo básico. O sea, es Cristo por encima de todo, arriba de todo, y si Cristo no está en ello, pues entonces simplemente estamos negando nosotros la doctrina fundamental. Por ejemplo, otro caso de ello es el arrepentimiento y la obediencia. Jesús enseñó esto en todo su ministerio terrenal y también lo enseñó la iglesia y los apóstoles en el primer siglo, de tal manera que el apóstol Pedro, cuando habla ahí en Hechos 2:38, dice él simplemente arrepentíos y bautícense, arrepentíos y convertíos, arrepentíos. Y una y otra vez, esta frase del arrepentimiento es parte de la doctrina fundamental. La doctrina cristiana no puede decir, todo el que quiera venir a Jesús, venga, y el Señor lo acepta así como así. Puede seguir viviendo o puede seguir haciendo lo que se le dé la gana. No, al contrario, la Escritura dice que el que no se arrepiente, pues simplemente sigue muerto en sus pecados y en sus delitos. No podemos quitar el arrepentimiento de la doctrina fundamental. El bautismo es otro tema fundamental que está en la palabra de nuestro Dios, en muchos textos. Por ejemplo, nosotros encontramos en los evangelios la gran comisión, que es vayan, hagan discípulos y luego que bautícenlos. Jesús bautizaba, Juan el Bautista bautizaba, la iglesia bautizaba, la gran apertura de la iglesia se celebró con 3,000 bautismos. Si nosotros decimos no, el bautismo no se necesita, pues entonces también de la misma forma nosotros estamos negando lo fundamental, la autoridad de la Biblia. Nosotros no podemos, como ya dijimos, saber la voluntad de nuestro Dios sin su palabra. Si nosotros negamos la palabra y decimos que ahora hay otro testamento de Jesucristo, pues ya nos apartamos. El apóstol Pablo les decía a los Gálatas, ¿verdad? No es que haya otro evangelio diferente, dice, y es más, si nosotros mismos como apóstoles o aún un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, esa persona es maldita, ¿verdad? Está bajo maldición. Y una doctrina fundamental que no nos gusta mucho poner aquí, pero que es doctrina fundamental a fin y de cuentas, es el amor como fruto de la fe en Cristo. El Señor Jesucristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, solemos nosotros poner énfasis en muchas otras prácticas que nos vamos a dar cuenta a veces no son parte de la doctrina fundamental. En eso sí, nosotros estamos poniendo énfasis, pero en el amor, y cómo el amor transforma, cómo el amor cambia, cómo el amor nos hace nosotros personas diferentes, ahí a veces no ponemos énfasis. Sin embargo, esta es doctrina fundamental. Yo les digo en realidad esto, y lo digo con mucho respeto, considerando las creencias que cada quien puede tener, pero en realidad
mucha gente por dice, esta es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque participa con una sola copa. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque canta sin instrumentos. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque todas las mujeres usan falda. Y Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo fue, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuál era la característica distintiva para reconocer que éramos discípulos de Cristo? Pregunto. Amarse unos a otros. ¿Es doctrina fundamental o no es doctrina fundamental? ¿Verdad que sí? Yes. Entonces, hay muchas cosas como estas que nosotros vamos a considerar doctrina esencial. Repito otra vez, todo lo que tiene que ver con Dios, cómo se nos revela Dios a través del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esto es doctrina fundamental. El tema de la salvación, cómo se obtiene la salvación, si la salvación se pierde, este es un tema fundamental, porque si no seguimos esto, pues estamos prácticamente con un pie en el infierno. La iglesia, cómo se organiza, cómo vive, es doctrina fundamental. La vida cristiana, cómo es que nosotros debemos de conducirnos, es doctrina fundamental. Ahora, hay cosas que son meramente interpretativas. Te quiero volver a insistir en esto. Con ello yo no quiero decir que sean correctos. Simplemente lo que estoy diciendo es que no es doctrina fundamental. Por ejemplo, vamos a poner nosotros aquí la organización de la iglesia. Y aquí quiero hacer una crítica, aprovechar para hacer una crítica a la iglesia de Cristo. Por ejemplo, nosotros criticamos mucho el papado, por ejemplo. ¿Por qué lo criticamos? ¿Alguien me puede decir? Porque lo consideran la cabeza de la iglesia o la representación de Cristo en la tierra. Ok. Nosotros criticamos mucho los hombres que se llaman pastores y que no pertenecen a un cuerpo gobernante de una iglesia local. Igualmente, ¿por qué estamos en contra de que, por ejemplo, a mí me llamen pastor? ¿Por qué, Johnny? Porque no se respetan los requisitos que trae la Biblia. Perdón, es que tengo dos dispositivos ahí, porque llaman pastor sin llenar los requisitos que menciona la Biblia. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué no hacemos esa misma crítica para el cargo de predicador que tenemos nosotros en la Iglesia de Cristo? ¿Cuál es el ministerio del predicador? ¿Dónde están los requisitos del predicador? ¿Cuántos años tiene la Iglesia de Cristo, por ejemplo, en México con predicadores? Hacemos reuniones de predicadores, formamos predicadores. ¿Y dónde está el ministerio de los predicadores en la Iglesia de Cristo? Una pregunta para reflexión, ¿verdad? No me tienen que contestar ahora mismo, pero les dejo la pregunta en la mesa. Entonces, esto es interpretativo completamente. Otro ejemplo de ello son las prácticas litúrgicas o las prácticas rituales. Aquí, otra crítica que nosotros tenemos para la Iglesia de Cristo y para muchas otras es, vamos al culto. Y es una expresión que utilizamos comúnmente. ¿A cuál culto vamos nosotros? ¿Dónde aparece en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que la iglesia celebraba cultos? ¿Alguien tiene una pista? ¿Cuándo se le llamó culto a las reuniones de la iglesia en el Nuevo Testamento? Déjenme les ayudo. La única vez que se le llama culto a algo en el Nuevo Testamento es allá en Romanos capítulo 12, donde habla que nosotros a través de nuestra vida ofrecemos nuestro culto racional. Pero con todo y todo, cuando nosotros tenemos nuestra reunión de la iglesia, nosotros le llamamos culto a eso. ¿Por qué? Pues es una tradición, es una práctica de nuestra iglesia. Yo, por ejemplo, he visto en algunas congregaciones que, por ejemplo, pasan y recolectan la ofrenda, y después de que recolectan la ofrenda, no oran por ella. Y son iglesias de Cristo. ¿Está bien eso o está mal eso? Porque nosotros oramos después de que recolectamos la ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros decimos una letanía grandísima cuando vamos a bautizar a alguien? Yo, y hasta levantamos la mano, porque siempre, yo como ministro, ¿por qué levantas la mano? Yo como ministro de Jesucristo, te bautizo a ti, Pánfilo Meno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de todos tus pecados, y para que recibas el Espíritu Santo, y para que te vayas al cielo, y para que seas parte de la iglesia de Cristo. ¿Dónde está toda esa letanía que nosotros
encontramos o que nosotros decimos constantemente cuando vamos a bautizar a alguien. Entonces, esto es interpretativo, no está realmente en la palabra de nuestro Dios. También nosotros a veces lo hacemos en aplicaciones sobre la gracia y obras. A veces nosotros condenamos a gente por cosas que son preferencias nuestras o gustos nuestros y no son cosas que necesariamente están en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué me refiero con eso? Miren, por ejemplo, mañana nosotros vamos a tener mundialmente, bueno, no sé si mundialmente, pero al menos aquí en México y en Estados Unidos, una fiesta que es el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. Entonces, muchos están a favor y muchos están en contra de eso. Y entonces, mañana estén atentos ahí al Facebook, por ejemplo, y ustedes van a ver que mucha gente va a estar discutiendo unos a favor y otros en contra. Entonces, eso cae en el rango de lo interpretativo, no en el rango de la doctrina fundamental. Quiero recordarles, no estoy diciendo que esté correcto o incorrecto, simplemente son interpretaciones que nosotros hemos hecho con el paso del tiempo. Hermano Raimundo, ¿estaba usted levantando la mano? Buenas noches, hermanitos, para todos. Ahí disculpe, no estoy muy familiarizado con con esta tecnología y batallé para levantar la mano de lo que comentaba hace rato, hermanito. Referente a lo que usted decía ahorita, hermanito, acerca como los requisitos para el predicador, que no lo vemos en la palabra de Dios, cuando en Efesios Jesús instituyó apóstoles, a otros evangelistas y bueno, ya un orden, ¿no? Pastores y maestros. Entonces, quiere decir, hermanito, que es incorrecto que digamos predicadores o que haya predicadores. Ok. Aquí vamos nosotros a justificar nuestra práctica o no, pero simple y llanamente, dentro de los ministerios de la iglesia, el ministerio de predicador no aparece por ningún lado. Entonces, con honestidad, como profesamos ser nosotros, deberíamos nosotros de dejar de usar esa palabra. Pero con todo y todo, lo que estamos diciendo es que estos temas son temas de interpretación. Les pongo otro ejemplo, a ver si me pueden entender un poquito la idea. El caso de la ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos, medianamente nosotros entendemos que tiene usos, y esos usos nosotros los justificamos con la palabra de Dios. Decimos que es para los necesitados de la iglesia, y ahí está el contexto inmediato. Decimos que es para cubrir la obra evangelística, y también encontramos que el obrero es digno de su trabajo, medianamente lo justificamos. Y luego decimos que es para las necesidades del local. ¿Eso de dónde sale? ¿Verdad? ¿Dónde está en la palabra de Dios que la ofrenda sea para las necesidades del local? Una vez yo platiqué con un hermano americano de este tema y él me decía, es que la Biblia manda que adoremos y entonces para cumplir ese mandamiento nosotros tenemos que tener un local para reunirnos. Pues por eso podemos utilizar la ofrenda. Pero esto es justamente un tema interpretativo, ¿sí? Esto no lo dice la Biblia. Nosotros tenemos que interpretar para llegar a ese punto. Entonces acá con el tema del predicador, pues es lo mismo, ¿verdad? Cada quien debe de juzgar si es correcto o es incorrecto, si lo puede usar o no lo puede usar, pero es lo mismo. A ver, entonces no tenemos ancianos, porque la iglesia no está preparada para eso. Ok. No tenemos maestros, porque pues la iglesia no se ha capacitado para tener maestros dentro de la iglesia. No tenemos evangelistas, porque el predicador que está ahí desde hace muchos años, pues no sale nunca a repartir volantes, así que pues ¿cómo va a ser evangelista? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Pues es el que predica. Y el que predica, ¿cómo se le llama? Pues predicador, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, pues sí, pero vuelvo a lo mismo. Esto es interpretativo. No estamos diciendo nosotros que sea correcto o sea incorrecto, pero simplemente son interpretaciones que ha llegado a la iglesia y que no están dentro de la doctrina fundamental. No sé si me explico hasta este punto. Sí, claro, Maito, es que hay, como dice usted, es cuestión de interpretación, como dice acerca de la ofrenda. No nos explica que es para pagar, por ejemplo, la renta del local, ¿verdad? Pero nomás nos especifica que para las necesidades de los santos y pues como cristianos o como santos tenemos, digamos, ciertas necesidades si no tenemos un local propio, digamos así. Entonces, por eso de ahí es la interpretación, como usted dice, es agarrar de la ofrenda para poder
solventar el gasto de la renta local, vaya. Perfecto. Y en este caso, nosotros tenemos una cita que nos ayuda a nosotros, algunos la aceptan así, otros no la aceptan así, pero está ahí en Romanos capítulo 14. Y versículos 5 y 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, en este pasaje nosotros tenemos, pues, la iglesia en Roma, que había judaizantes y había gentiles. Unos guardaban ciertos días porque creían que de esa forma Dios se honraba, otros no lo hacían. Unos comían ciertos alimentos porque creían que de esa forma agradaban a Dios, otros se abstenían, por ejemplo, del puerco o de lo sacrificado a los ídolos. Dice el apóstol Pablo, el que lo hace, para el Señor lo hace, y el que no lo hace, para el Señor no lo hace. Y es ahí donde surge la escritura que dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Cuando hay un tema de interpretación, si yo lo voy a hacer, tengo que estar convencido en mi conciencia de lo que voy a hacer. Si no, simplemente estoy yo pecando porque estoy yendo o lo estoy haciendo en contra de mi conciencia. Entonces, la idea clave aquí para nosotros es que necesitamos enseñar lo esencial con claridad y explicar que algunas cosas pueden variar según la tradición y que esto no compromete la salvación ni la fidelidad de los miembros. Con todo y todo, nosotros tenemos que entender que la doctrina es importante. La doctrina tiene un propósito para nosotros, porque acuérdense que esto lo establecimos nosotros desde el principio. ¿Cuál es el propósito de la doctrina que nosotros estábamos hablando aquí? Bueno, el propósito de la doctrina para nosotros es, primeramente, la doctrina proporciona para nosotros estabilidad. Dios no quiere que estemos confundidos entre lo que hay que hacer y entre lo que no hay que hacer, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay cosas que Dios nos dejó muy claramente, que Él nos dice muy claramente y nosotros eso lo tenemos que cumplir, porque lo tenemos que cumplir. Otra de las cosas de la doctrina es que forma nuestro carácter y nuestro servicio. Nos explica cómo es que nosotros tenemos que cubrir o tenemos que hacer ciertas áreas. Por ejemplo, la escritura nos enseña a nosotros que tenemos que amar a nuestra esposa como si fuera ella el vaso más frágil, que la doctrina nos enseña esto. Si no, pues cada quien puede tratar a su esposa como quiere. Dice la Biblia que nos tenemos que soportar unos a otros. Si no, pues a la primera que yo ya no aguante a mi hermano Sammy, pues me separo de él y ya no seguimos juntos. Entonces la doctrina forma en este sentido el carácter y el servicio de todos nosotros. La doctrina también nos ayuda a nosotros porque fortalece la fe personal y la fe comunitaria. La doctrina, en cierta forma, a nosotros nos une. La escritura nos manda y nos dice que debemos de buscar la unidad, que debemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y de esta manera la doctrina nosotros en nuestra práctica, en nuestro deseo de buscar a Dios, en el bautismo, en muchas otras cosas, igual que lo hizo en el Antiguo Testamento, nos da plenamente una identidad. Y la doctrina igualmente a nosotros nos guía y nos corrige a nosotros con amor. Ese es el propósito que tiene la doctrina para nosotros. El problema aquí es que muchas de las veces, siendo honestos, nosotros queremos aplicar la doctrina a otros primero y no queremos aplicarnos la doctrina a nosotros mismos. El Señor Jesucristo enseñó esto, en realidad, cuando hablaba con los fariseos y les decían, hipócritas, saquen primero la viga de su ojo y luego saquen la paja que está en el ojo ajeno. Jesús no negó que estuvieran mal las dos personas. Lo que dijo es, atiéndete primero tú, mijo, ¿verdad? Tú traes un problema más grave ahí en el ojo y no te das cuenta que pues no estás atendiendo ese problema. Entonces, la doctrina no es para que nosotros estemos peleando por ella. La doctrina es para que nosotros la apliquemos primero en nuestra vida. Luego, en nuestra comunidad, hablando particularmente de la congregación donde nosotros estamos trabajando o en la congregación donde nosotros tenemos influencia. Y todo lo demás ya no es área de nuestra influencia, ni es área de nuestro trabajo. Nosotros somos responsables
solamente por nosotros, pero no somos responsables nosotros para los demás. Entonces, en este sentido, la doctrina no se utiliza como una arma de destrucción masiva. La doctrina no nos hace a nosotros más religiosos, sino que la doctrina nos hace a nosotros más responsables delante de nuestro Dios. Entonces, son conceptos muy sencillos los que estamos estudiando aquí. Yo espero que puedan quedarnos claros a nosotros en esta ocasión. Y con todo y todo, me gustaría, antes de terminar la clase del día de hoy, primero que abriéramos un espacio a las preguntas y después que nosotros pudiéramos discutir una pequeña pregunta que les voy a hacer. Entonces, antes de pasar a eso, en el que todos vamos a participar, ¿hay alguna duda o hay alguna pregunta que surja en este momento sobre lo que hemos estado platicando aquí? ¿No? Bueno, pues entonces parece que quedó muy claro. Ok, ahora sí, ya que todos entendimos, que todos aprendimos estos conceptos muy sencillos, quiero preguntarles a ustedes la siguiente discusión. Si hoy tuvieran que quedarse con 3 enseñanzas absolutamente esenciales, vamos a hablar de la doctrina esencial o de la doctrina fundamental. 3 enseñanzas fundamentales. ¿Cuáles serían y por qué? Déjenme, voy a empezar con, ahora ya levantó alguien la mano. Ángel, adelante. ¿Cuáles serían estas 3 enseñanzas? Hola, Rafa. Mira, bueno, más bien creo que 2 son de las que mencionaste y yo incluiría una tercera. ¿Se puede? Adelante. Ok. Mencionaste, importantísima, creo que era la de Romanos, acerca de la resurrección de Cristo, porque Pablo mismo expresa que de ello depende toda nuestra fe, ¿verdad? O nuestra condición espiritual. Ok. Yo creo que la segunda sería, bueno, yo creo que va de la mano, la salvación por gracia y no por obras. Y la Muy bien. tercera que a mí me gustaría agregar es sobre la persona del Espíritu Santo. No sé si decirlo la Trinidad o pues también su papel como Dios. Ok, esa es doctrina fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué esas 3 son más importantes para ti? Bueno, siempre las he creído la base de bueno, sí, siempre las he tenido como mi credo. Mira, permíteme aquí, en la definición que tengo de doctrina, dice base teórica organizada que guía la forma de pensar y actuar dentro de un determinado contexto. Esto ha determinado, estas 3 doctrinas han determinado mi forma de pensar y actuar y hasta de pelearme con algunos grupos religiosos por allá. Ok, bueno, perdón, yo creo que me está dando algo de tos. Vamos a avanzar. Vamos a ver, ¿quién está por aquí? Además de los que veo en la pantalla. A ver, pues vamos a ver mi pueblo que está escuchándonos. A ver, hermano Juan Guajardo, ¿usted qué piensa? ¿Cuáles son 3 doctrinas fundamentales? ¿Y por qué se quedaría con esas 3 nada más? Buenas noches. Pues referente a lo que comentas, pues parecido a lo que comentaba Ángel acerca del Espíritu Santo, la salvación y Jesucristo. Ok. ¿Podría ser más específico cuando hablamos de la Trinidad? ¿Qué de Jesucristo, qué del Espíritu Santo? Bueno, ahorita aquí no tengo citas preparadas para decirlo. Ok, no te preocupes entonces. ¿Y por qué escogerías estas 3 doctrinas fundamentales hablando de la Trinidad y de la salvación? Bueno, pues porque la Biblia nos habla acerca de estas 3 personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y qué parte hace cada uno sobre cómo interactúan en la vida del cristiano o de las personas. Ok, muy bien. Vamos a ver. Está por ahí.
Bueno, pues nuestro hermano Marshall, que hizo la tarea hoy, estaba muy preocupado. ¿Con qué 3 doctrinas fundamentales te quedas tú, Marshall? ¿Qué tal? Pues yo me quedaría pues igual con las que has mencionado tú. Yo creo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues si Él no resucitó, entonces como dijiste tú, pues no hay resurrección para nosotros, entonces ¿por qué estamos luchando? ¿Para dónde vamos? Entonces esa sería la primera para mí. La otra, pues la fe en Jesucristo, o sea, pues si no creemos en Jesucristo, entonces ¿en quién creemos? Y si creemos en otra persona diferente a Jesucristo, pues ya estamos totalmente fuera de la doctrina, ¿verdad? Como dijiste tú, si creemos en Buda, pues inmediatamente nos cambiamos de doctrina y dejamos a un lado lo que es nuestra doctrina. Y la otra, pues mencionaste tú también el amor como fruto de la fe, aunque para algunos pudiera ser como tema de interpretación, pues como tú lo dijiste también, nuestro Señor Jesucristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si hubiere amor los unos por los otros. Entonces podemos ser una iglesia muy grande, podemos, como nos hemos reunido en las reuniones mensuales o bimensuales o de jóvenes, podemos ser un grupo muy, muy grande de gente, pero si no existe amor entre nosotros, pues haz de cuenta que somos totalmente desconocidos. Uno puede creer una cosa, otro, cuando estemos en necesidad, pues no nos vamos ni siquiera a ver. Entonces yo creo que es una doctrina fundamental, el amor que debe haber entre nosotros como hermanos. Perfecto, muchas gracias, Marshall. Nuestro hermano Johnny está ansioso por participar el día de hoy y después de eso nuestro hermano Raimundo. Gracias, Rafa. Bueno, a ver. Esto fue música. A ver si ahí. Bueno, si quieres ahorita chécalo y vamos con el hermano Raimundo y ahorita regresamos contigo, Johnny. Adelante, hermano Raimundo, por favor. Comentario, hermanito Rafa, con lo que dijo el hermanito Marshall, y es un gusto escucharlo por este medio. Yo también creo como en los 3 puntos que comentó Marshall, porque podemos cumplir cada domingo en congregarnos, en hacer cada acto, como lo dice la Biblia, pero si no lo hacemos con amor, pues de nada sirve, como Pablo dijo, que él podía entregar su cuerpo, pero si lo hacía sin amor, pues no tenía ningún valor. Entonces, ese es el principal, como usted dijo también, tener amor, y después vamos a cumplir con cada mandamiento de Dios, hermano. Ok, muy bien, muchas gracias, hermano. Ahora sí vamos a pasar con nuestro hermano Johnny. Muchas gracias, hermano, por sus palabras. Vamos a continuar con nuestro hermano Johnny, por favor. A ver, ahí me escucho mejor, creo. Bueno, el primero sería el amor a los unos a los otros, porque es el distintivo del cristiano, es la identidad del discípulo de Cristo. El segundo sería la salvación por gracia, porque es valorar el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es algo gratuito, es un regalo que la mayoría debería la gente de aprovechar. Y el tercero sería el arrepentimiento, porque es importante la santidad, es importante que haya un cambio en la vida del discípulo de Cristo. Excelente, muy bien esa del arrepentimiento, no la había tocado nadie, y qué bueno que se menciona porque es doctrina fundamental de la iglesia. Bueno, vamos a uno más, a ver nuestro hermano Juan Luis, para que nos comente desde allá de la ciudad de Tampico cuáles piensa él que son 3 doctrinas fundamentales y por qué se queda él con ellas. Pues yo creo que en lo personal siento que la divinidad de Jesús es algo que considero muy importante dentro de la doctrina fundamental, la salvación por gracia, como ya se ha estado mencionando también, y la autoridad bíblica, ya que creo que si no creemos plenamente en Jesús, como lo enseña la palabra, que pues Él es el enviado de nuestro Dios y Dios mismo, pues creo que es difícil abrazarnos a todo lo que gira en torno a Él, que pues realmente es todo. Y pues también creo que va de la mano en la parte de la salvación, como ya lo mencionaba nuestro hermano Johnny en su momento, de cómo ver de esta forma en la cual la palabra nos enseña que es la salvación. Y pues también siento que más allá de todo eso, pues la autoridad bíblica, porque pues como tú bien lo mencionabas anteriormente, si nos basamos solamente a la tradición o posiblemente a las ideas que han girado en torno a la iglesia, y que a veces, como el mismo Señor Jesús dice, que se siguen mandamientos pensando que son de Dios, pero realmente son mandamientos de hombres, y pues todo eso es en vano, lo sabemos completamente. Entonces, en lo personal, me quedo con la divinidad de Jesús, la salvación por gracia y la autoridad bíblica.
Ok, muy bien. Muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Y pues bueno, estas ideas nos ayudan a entender qué es la doctrina fundamental. Si tuviéramos que quedarnos con 3, ¿con cuáles nos quedaríamos? Y ahora les voy a comentar sobre la tarea que van a tener esta semana. Tienen 3 tareas, ya lo saben ustedes. La tarea no es obligatoria, ¿verdad? Pero ayuda mucho el hecho de que ustedes la hagan y pueden ustedes pues obtener mejores resultados acerca de esto. Y el lunes, Dios mediante, porque el fin de semana hay que estar con la familia, el lunes voy a abrir en el WhatsApp una especie de foro en el que vamos a estar participando ahí. Es sobre un caso práctico. ¿Qué quiere decir esto? Yo les voy a poner una situación y ustedes van a contestar cómo responderían a esa situación. La situación es la que sigue. Un joven dice, yo creo en Dios, pero no creo que las obras importen. Aquí alguien mencionó el tema de la gracia. Somos salvos por gracia sin obras, ¿verdad? Entonces, ustedes como obreros o como varones que están en un proceso de formación, ¿qué le contestarían a alguien así? La salvación es por gracia, las obras no importan, entonces yo creo en Dios y creo que Él me va a salvar por su pura gracia y yo puedo vivir como yo quiera. O sea, vamos a abrir el foro el lunes y ustedes van a tener que contestarle utilizando por lo menos un versículo bíblico, ¿sí? Para que lo vayan pensando, a lo mejor tienen el fin de semana algún tiempo libre, pueden pensar en el foro que va a haber y pueden ir pensando más o menos su respuesta. Entonces, eso va a ser lunes y martes, vamos a estar nosotros abriendo ese foro, a ver cómo responderíamos nosotros a eso, ¿verdad? No quiero que se estén copiando, yo opino lo que dijo el hermano Johnny, yo opino lo que dijo el hermano Juan Luis, yo opino, no. Cada quien va a dar su propia contestación. Eso va a ser lunes y martes. Luego, también vamos a tener una... vamos a tener una actividad de discernimiento. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tomarlo todo, debemos de retener lo bueno y tenemos que rechazar lo malo. En esta semana que iba a dar esta clase, curiosamente, me apareció una predicación quizás ustedes lo conocen, otros no, se llama Dante Gebel, y la predicación que me apareció se llama La Mesa de Ortiz. Les voy a compartir el vínculo de YouTube, donde ustedes lo pueden ver, o si tienen Spotify, también ahí en el Spotify lo pueden escuchar sin problema, pero yo lo voy a mandar en YouTube, que creo que es el que todo el mundo podemos acceder. Dura 1 hora y media el video, pero en realidad es de 1 hora la predicación, así que ustedes le pueden adelantar para ver nada más la predicación. Si ya se lo quieren chutar todo porque son fans o lo que sea, pues ya es cosa de cada quien. Entonces, en este mensaje, Dante Gebel trata de hablar acerca de lo que es la doctrina fundamental y lo que son las preferencias. Entonces, yo quiero que disciernan ustedes, ese es el trabajo que van a tener con esa predicación. Discernir, ¿qué quiere decir? Me van a decir lo que es martes y jueves, igualmente, pero tienen días para hacer eso. Martes y jueves me van a escribir ahí en el WhatsApp de Avía Dante. ¿Qué está bien de lo que dice Dante? ¿Qué está mal de lo que dice Dante? ¿Y qué es peligroso de lo que dice Dante? Me van a responder ustedes esas 3 preguntas. Entonces, lunes y martes vamos con el caso práctico y martes y jueves vamos con la predicación. Yo les voy a mandar el link, a lo mejor ahorita terminando la sesión, para que la tengan y la escuchen cuando ustedes tengan oportunidad. El lunes abro foro, y lunes y martes trabajamos con foro, y el miércoles y jueves reseñamos lo que escuchamos de la predicación de Dante Gebel. Y una última tarea, ¿verdad? Insisto yo, todo es voluntario, yo no los obligo a nada. Me van a buscar una doctrina fundamental y me van a escribir una reflexión, nada más, una reflexión de cómo aplicarían esa doctrina fundamental en su vida. Porque en realidad, mis queridos hermanos, la doctrina no es para que nosotros tengamos mucha teoría en casa, sino para que vivamos la práctica y seamos responsables delante de Dios. Como quiera, yo estas 3 tareas se las voy a ir pasando para que lo tengan ahí presente, y si algo no quedó claro, me pueden preguntar personalmente o pueden preguntar en el grupo, o en su defecto pueden volver a ver esta sesión, que también les voy a compartir más al rato, para que ustedes puedan tener todas sus dudas clarificadas. Con todo esto, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy, de las tareas, del tema, de lo que sea, o algún comentario?
¿No? Perfecto. Entonces yo asumo que todo quedó perfectamente bien entendido y vamos a finalizar nada más con una última oración. Aquí estoy viendo a mi hermano Cristian, que creo que hoy no lo usamos, a lo mejor sí. Entonces, pero como quiera, Cristian, por favor, llévanos en oración para cerrar esta sesión. Ok, pues así como estamos, inclinemos nuestros rostros para así hacer una oración de despedida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primeramente te queremos dar las gracias porque tuvimos este día de vida para aprender un poquito más sobre tu palabra. Padre, en esta hora queremos primeramente pedirte que tengamos una buena noche de descanso para que así mañana podamos tener un excelente día. Padre, también te queremos pedir que todo lo que fue aprendido el día de hoy lo podamos poner en práctica. Sé que fue un poco de lo mucho que se verá en estos días, pero sabemos que es algo muy importante, ya que eso es el fundamento sobre pues cómo ser un buen cristiano y así poder llegar a ser como tú nos lo pides, como verdaderos seguidores, verdaderos cristianos. Te queremos pedir también que bendigas a Rafael, que es el que está impartiendo estas clases. Te queremos pedir que le des pues, todos los días palabras fáciles, palabras entendibles, palabras sencillas, para que sí, cada uno de nosotros podamos entender, podamos seguir prosperando, seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Permítenos tener una buena noche de descanso y despídenos de cada uno de nosotros. Bueno, sabemos que no nos vamos de ti, sino que nada más se despide de esta sesión. Todas estas cosas te las pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero yo que hayan encontrado algo de valor en esta sesión y espero contar con su presencia durante la semana en el grupo de WhatsApp y también el próximo viernes con la ayuda del Señor. Que Dios los bendiga, estamos despedidos y seguimos en contacto.